Continuación, daré a conocer una breve entrevista a los profesionales de salud de la Universidad Continental, quien nos compartirá su opinión acerca del tema. Muy buen día, doctora María Jesús. Le vamos a dar una entrevista, por favor, acerca de la resistencia bacteriana. ¿Nos puede responder las preguntas, por favor? Claro. Bien, como primera pregunta, si bien es cierto, hay unas causas en lo que es la resistencia bacteriana. ¿Usted me puede decir por qué no debemos automedicarnos con los antibióticos? Bien, la automedicación es un gran riesgo en nuestra región y también en el Perú y también quizás a nivel mundial. El hecho de consumir antibióticos para infecciones que realmente son virales y no ameritan, son un riesgo de que estas puedan generar resistencia bacteriana, es decir, crear las famosas superbacterias, ¿no?, que al final van a ser resistentes a los antibióticos que tenemos. Y cuando realmente necesitemos usar antibióticos, pues estas bacterias no van a ser sensibles, entonces vamos a tener infecciones difíciles de combatir, difíciles de tratar. Y habíamos mencionado que es difícil de tratar. Es por ello, ¿qué pasaría si dejamos de tratar a un medicamento a mitad? Si es que, digamos, dejamos de consumir un tratamiento o lo dejamos a la mitad, no vamos a combatir en su totalidad la colonia bacteriana, ¿no? Entonces, en algún momento, esta colonia bacteriana que ha quedado todavía en el organismo, que quizás ya no produzca síntomas, ¿no?, vuelva nuevamente a reproducirse y a hacer la enfermedad, y esta vez quizás más difícil de combatir. Es así con este mecanismo que se van generando justamente las superbacterias, ¿no? Claro que no se hace de inmediato, ¿no? Se hace con el uso, con el tiempo, el mal uso de los antibióticos básicamente, ¿no? Pero al final el resultado son las superbacterias. Sí, si bien es cierto, también hay causas y también hay consecuencias. Es por ello que también, ¿qué pasaría si cuando los antibióticos ya no funcionan? Bueno, es lamentable decir, pero es una realidad, que en la actualidad hay muchas infecciones a los cuales los antibióticos que tenemos en la actualidad ya no afectan, ¿no? Ya estas infecciones, estas bacterias ya no son sensibles a los antibióticos. Entonces eso puede costarle la vida a las personas, ¿no? Actualmente existen un grupo de antibióticos llamados los antibióticos de reserva, que no son muchos tampoco, así como se los comento siempre a mis estudiantes. Sin embargo, estos antibióticos de reserva también en algunos establecimientos de salud en el Perú o en otros lugares están siendo también utilizados masivamente, lo cual están haciendo que ya existan algunas bacterias resistentes a estos antibióticos también de reserva, y es un tema que preocupa, sobre todo un tema de salud pública, ¿no? Que preocupa a todas las personas que nos dedicamos a salud. Y por último, ¿qué mensaje nos daría, ¿no?, para prevenir lo que es la resistencia bacteriana a todo el público que también nos está viendo en el YouTube? Bueno, el mensaje principal a toda la sociedad pequeña, peruana, mundial: tenemos que hacer un uso racional de los antibióticos. Es decir, primero, no podemos automedicarnos. Es importante acudir siempre a un profesional de la salud. Siempre. Y en segundo lugar, hacer una adecuada adherencia terapéutica. Quiere decir cumplir adecuadamente todas las indicaciones que te da el especialista. Es decir, ¿cuánto tiempo debe durar tu tratamiento? Es el tiempo que tienes que tomar los antibióticos. Cada cuánto tiempo tienes que tomar los antibióticos, tienes que respetar exactamente lo indicado. Y también si te indica, además, que tienes que tomar el antibiótico con el estómago lleno o el estómago vacío o cualquier indicación adicional, se debe de cumplir. Esa es la adecuada adherencia. Si nosotros hacemos un uso adecuado, racional de los antibióticos, seguramente vamos a evitar la existencia de estas superbacterias y vamos a mejorar la salud de las personas. Esa es la idea principal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos encontramos con la doctora Sigmund Soler. Me quisiera hacer una entrevista acerca de la resistencia bacteriana. Está bien. La primera pregunta, ¿qué causas y por qué no debemos automedicarnos con los antibióticos? Ya. Es cierto lo que tú manifiestas, es importante ese tipo de trabajos, de entrevistas que ustedes realicen en la asignatura de farmacología, porque principalmente siempre encontramos, no somos resistentes al medicamento. ¿Y por qué somos resistentes? Precisamente por eso, porque nosotros nos automedicamos. Y no sabemos si la enfermedad que tenemos es ocasionada por un virus o por una bacteria. La gran mayoría de enfermedades casi son virales. Entonces, frente a un virus no hay necesidad de tomar un antibiótico. Entonces, al yo automedicarme y tomar un antibiótico, estoy disminuyendo la resistencia y la inmunidad de mi organismo. Pero mejor dicho, estoy disminuyendo la inmunidad y estoy aumentando la resistencia de los microorganismos. Entonces, el hecho de automedicarse y no saber si la enfermedad es ocasionada por un virus o una bacteria va a hacer que necesariamente haya resistencia a ciertos medicamentos, ¿no? En este caso, los antibióticos. Si bien es cierto, se ha visto muchas personas que lo dejamos a mitad del medicamento, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Claro, otra de las causas por las cuales hay una resistencia a los antibióticos es que no cumplimos con la dosis prescrita por el profesional médico, ¿no? Y muchas veces no hacemos una buena adherencia al tratamiento. Están indicados por 7 días, pero
hemos tomado 3 días porque ya sentimos mejora, ya sentimos alivio, y eso hace pues que se crea una barrera de resistencia frente al antibiótico. Por lo tanto, para otra vez, si yo quiero consumir ese mismo antibiótico, ¿qué dice? Ya no me va a hacer efecto. Si bien es cierto, hay causas, pero también tenemos consecuencias. Y una de ellas, ¿qué pasaría si los antibióticos ya no funcionan? Claro, si no funcionan los antibióticos, pues los microorganismos se reproducen más fácilmente en nuestro organismo, y eso puede hacer que pueda empeorar la situación del paciente y la enfermedad por sí misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, el paciente no se llegaría a recuperar pues pronto, y ya se necesitarían cada vez medicamentos y fármacos de mayor intensidad, que lógicamente también pueden ocasionar daño a los riñones. Y por último, a todas las que nos están viendo, ¿qué mensaje nos darían para prevenir la resistencia bacteriana? Bien, el mensaje que yo les daría, primeramente, si es que estamos enfermitos, visitar un establecimiento de salud, un profesional médico, para ser bien diagnosticados. Una vez que somos bien diagnosticados, ellos nos van a indicar el tratamiento a seguir. Una vez que ya tengamos el tratamiento a seguir, es importante considerar todas las recomendaciones, ¿no? La dosis exacta, los días de tratamiento, cumplir con todo lo que se nos está indicando, para de esta manera evitar que nosotros después hagamos resistencia a estos antibióticos, y cuando los queramos consumir, posiblemente ya no hagan efecto a los microorganismos, a las bacterias, que son las que ocasionan principalmente este tipo de enfermedades. Así es que más vale prevenir que lamentar. Sigamos bien las dosis y los tratamientos que nos indica el profesional médico para evitar la resistencia a los antibióticos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor que enseña microbiología. ¿Sí la ves, por favor? Bien. Respecto a las preguntas acerca de las causas de la resistencia bacteriana. Primera pregunta, ¿por qué no debemos automedicarnos con este antibiótico? En primer lugar, una persona no siempre sabe si tiene una infección o una inflamación. Entonces, muchas veces cuando uno solo tiene una inflamación con la debe automedicarnos y consumir antibióticos. Primera causa. Segunda causa es que estos antibióticos van a generar resistencia al Bien, como segunda pregunta, ¿qué pasa si dejamos el tratamiento a mitad? El peligro que se corre cuando aún se ha identificado el microorganismo, te dan un tratamiento. El microorganismo tiene un ciclo biológico en el cual tiene que hacer frente a un antibiótico. El antibiótico tiene una dosis, una cantidad de dosis que está diseñado para eliminar al microorganismo. Y si no tomamos el tiempo que nos han dicho, de la dosis que nos han dicho, tenemos la posibilidad de que ese microorganismo, al no morir, adquiera resistencias frente a ese antibiótico. Si bien es cierto, hay algunas causas de la resistencia, pero también tenemos las consecuencias. Me gustaría saber qué pasa cuando un antibiótico ya no funciona en nuestro organismo. Entonces, lo que vamos a ver, no vamos a tener una opción de tratamiento. Por ejemplo, por el mal uso del antibiótico por ejemplo, las infecciones urinarias. Antes se utilizaba dieta y siniestra la gentamicina que es ordinaria. Entonces, aún sin saber qué tratamiento algo que el microorganismo lo causara. Entonces, el riesgo es de que ese gentamicina, por ejemplo, en estos tiempos ya no es sensible a Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Está por debajo del 20% de sensibilidad. Es decir, que en el 20% de los casos de infecciones, la gentamicina ya no va a ser opción de tratamiento frente a ellos. Eso tendría unas consecuencias en lo que es la salud pública. Fundamental, ¿no? Muchas gracias. Claro.